Mis manos olían a maíz y a manteca, un aroma que para cualquier mexicano significa hogar, significa familia, significa Navidad. Eran las 5 de la mañana del 24 de diciembre, y yo, Graciela, a mis 68 años, estaba de pie en la cocina amasando la masa para los tamales. Mis dedos, torcidos ligeramente por la artritis, trabajaban con una memoria muscular que ni el dolor podía borrar. Preparaba los favoritos de Rogelio, de rajas con queso y los dulces de piña. Aunque él ya no los comía con el gusto de antes, yo seguía haciéndolos. Era mi forma de aferrarme al niño que alguna vez corría por esta cocina robando trozos de piloncillo, antes de convertirse en el hombre extraño y frío que ahora dormía en la planta alta. La casa estaba en silencio. Esta casona en la colonia Roma, con sus techos altos y sus pisos de madera que crujían con historias, había sido el orgullo de mi difunto esposo, Lorenzo. Él la compró cuando nadie daba un peso por este barrio, cuando solo éramos dos soñadores con una pequeña ferretería y muchas ganas de comernos el mundo. Ahora las paredes parecían observarme con lástima. «Lorenzo», susurré, mirando la silla vacía en la cabecera del comedor, «dame fuerzas, viejo, porque siento que este año algo se va a romper». A eso de las 10 de la mañana, el silencio se rompió, pero no con villancicos ni risas. Escuché los tacones de Carla repiqueteando en la escalera. Mi nuera, una mujer de 32 años que vivía su vida a través de la pantalla de su teléfono, obsesionada con aparentar una riqueza que, irónicamente, no poseían. «Dios mío, Graciela», exclamó Carla, entrando a la cocina y abanicando el aire con su mano perfectamente manicurada. «¿Qué es ese olor? Huele a fonda barata. Te dije 1000 veces que contraté un catering francés para la cena de esta noche. Van a venir los socios de Rogelio, gente de nivel. No pueden llegar y que la casa huela a manteca de cerdo». Me limpié las manos en el delantal, ese viejo delantal bordado que ella tanto detestaba. «Son tamales, Carla. Es Navidad. A Rogelio siempre le han gustado. Y también hice los romeritos que...» Rogelio ya no come esas cosas. Le suben el colesterol y además no es chic, me interrumpió rodando los ojos. «Por favor, abre todas las ventanas y guarda esa olla enorme. Se ve horrible. Ah, y otra cosa. Para la cena, por favor, no bajes hasta que te avisemos. No quiero que te estreses con tanta gente. Mejor quédate en tu cuarto descansando, ¿sí?» Descansando. Esa era su palabra favorita para decir escondida. Desde que se mudaron aquí hace 2 años, bajo la excusa de cuidarme tras la muerte de Lorenzo, me habían ido desplazando poco a poco. Primero, ocuparon la recámara principal porque era más grande y tenía mejor luz. Luego, cambiaron los muebles antiguos de caoba por piezas modernas de vidrio y metal que parecían de consultorio dental. Y finalmente, yo terminé en el cuarto de servicio de la planta baja, el que está junto al cuarto de lavado, porque según Rogelio, «así no tienes que subir escaleras, mamá, es por tu bien». Rogelio entró a la cocina minutos después. Mi niño de oro. Vestía una bata de seda que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida en un mes. Tenía ojeras y esa tensión en la mandíbula que aparecía cada vez que tenía problemas de dinero. «Buenos días, hijo», dije, intentando acercarme para darle un beso. Él se apartó sutilmente, fingiendo buscar café. «Hola, mamá. Oye, ¿firmaste lo que te dejó el doctor ayer?», preguntó sin mirarme. «¿Qué doctor, Rogelio? Ayer no vino ningún doctor». Él intercambió una mirada rápida con Carla, una mirada que me heló la sangre. «Mamá, estás peor de lo que pensaba. Sí vino, el doctor Fuentes.
Te revisó la presión y te dejó unos papeles del seguro. Tienes que firmarlos hoy sin falta. Rogelio, mi mente está clara. Ayer estuve todo el día tejiendo en el jardín. No vino nadie, y no voy a firmar nada que no lea primero. Rogelio golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las tazas. «¡Por eso es imposible tratar contigo!», gritó, y su rostro se transformó en esa máscara de ira que últimamente usaba conmigo. «Siempre a la defensiva. Solo queremos protegerte, pero tú insistes en complicarlo todo. Carla, vámonos a desayunar fuera. Aquí apesta a grasa vieja». Salieron de la cocina como un torbellino, dejándome sola con mis tamales a medio hacer. Me senté en el banco de madera, sintiendo cómo el temblor en mis manos no era por la edad, sino por el miedo. No era miedo a que me golpearan. Rogelio nunca me había puesto una mano encima. Era un miedo más profundo, el miedo a ser invisible. El miedo a confirmar lo que mi intuición de madre me gritaba desde hacía meses, que para mi propio hijo yo ya no era una persona, sino un obstáculo. Recordé el incidente de hace un mes. Me había desmayado en el baño por una bajada de azúcar. Cuando desperté, escuché a Rogelio hablando por teléfono en el pasillo. «No, todavía no. El viejo corazón de la bruja es fuerte. Sí, necesito más tiempo para lo del préstamo. Ya sé que debo 2 millones, pero la casa es la garantía. Solo necesito que ella firme o que... bueno, que deje de ser un problema». En ese momento, quise creer que deliraba por el desmayo. Quise creer que hablaba de otra cosa. Pero hoy, viendo su desesperación por esa firma, las piezas encajaban dolorosamente. Terminé de cocinar, no por ellos, sino por mí, porque cocinar era lo único que me mantenía cuerda, lo único que me recordaba que yo era doña Graciela, la mujer que había levantado una familia y un negocio desde la nada, no la vieja inútil que ellos veían. A las 6 de la tarde, la casa se transformó. Llegaron los meseros del catering, gente extraña que movía mis cuadros y ponía centros de mesa plateados que parecían naves espaciales. Carla bajó con un vestido rojo brillante, ajustado, lleno de lentejuelas. Rogelio llevaba un traje italiano impecable. Yo me puse mi vestido azul marino de terciopelo. Era antiguo, sí, pero era de calidad. Me puse el collar de perlas que Lorenzo me regaló cuando nació Rogelio. Me miré al espejo y vi las arrugas, el cabello blanco recogido en un chongo. Pero también vi mis ojos. Eran los mismos ojos oscuros y agudos que habían negociado contratos con proveedores difíciles hace 30 años. Salí al pasillo. La música sonaba fuerte, un jazz moderno que nada tenía que ver con la Navidad. Había gente bebiendo champán en mi sala. Reconocí a algunos, socios de Rogelio, gente de negocios que siempre me habían dado mala espina. Hombres con sonrisas demasiado blancas y mujeres que miraban todo tasando el precio. Carla me interceptó antes de que pudiera llegar al salón principal. «¡Ay, Graciela!», dijo con una sonrisa tensa, bajando la voz. «Te dije que te quedaras en tu cuarto. Mira tu ropa. Desentonas totalmente. Pareces la abuela de una película de terror antigua». «Es mi casa, Carla, y es Navidad. Voy a saludar a los invitados». «No, no lo harás», dijo ella, apretándome el brazo con fuerza sorprendente. «Vas a ir a la cocina, te vas a sentar ahí y vas a esperar. Si alguien pregunta, diremos que estás indispuesta. No nos arruines la noche. Rogelio está cerrando un trato vital, ¿entiendes? Si lo arruinas con tus historias de abuelita cebolleta, te juro que te arrepentirás». Me empujó levemente hacia la puerta de servicio.
Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una furia fría líquida. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Pero no me senté a llorar. Me quedé de pie junto a la puerta batiente, dejando una rendija abierta. Necesitaba escuchar, necesitaba saber qué era tan vital que requería esconder a la propia madre en Nochebuena. Desde mi posición estratégica detrás de la puerta batiente, el murmullo de la fiesta se filtraba mezclado con el tintineo de copas de cristal. Los meseros entraban y salían, ignorándome como si fuera parte del mobiliario, una vieja silla olvidada en un rincón. Pero yo era todo oídos. Vi a Rogelio en el centro de la sala, con una copa de whisky en la mano, hablando con un hombre bajo y calvo que sostenía un maletín de cuero. Reconocí al hombre, era el notario Peralta, un tipo con fama de flexible y pocos escrúpulos. «No te preocupes por la vieja», dijo Rogelio, su voz arrastrada ligeramente por el alcohol. «Hoy firma. Le dije que era un trámite del seguro médico. Ya está medio senil, se cree cualquier cosa». «Rogelio, ten cuidado», respondió Peralta en voz baja, pero lo suficientemente clara para mí. «Si ella tiene lucidez, este documento es fraude. Estamos hablando de una cesión total de derechos y una autorización para venta inmediata. Si se entera...» «¡Que se va a enterar!», intervino Carla, apareciendo con una bandeja de canapés. «Graciela vive en el pasado. Solo le importa sus tejidos y sus fotos viejas. Además, ya contacté con la residencia El Atardecer. Tienen una habitación compartida libre. Mañana mismo la llevamos. Le diremos que es un spa para la tercera edad». Para cuando se dé cuenta de que es un asilo estatal, la casa ya estará vendida y nosotros estaremos en Cancún. Sentí como si un puño de hielo me golpeara el estómago. El Atardecer. Conocía ese lugar. Había sido voluntaria allí hace años. Era un lugar lúgubre, con olor a orina y abandono, donde los ancianos eran aparcados para morir. ¿Ese era el destino que mi hijo tenía planeado para mí? Después de haberle pagado las mejores escuelas, de haberle comprado su primer coche, de haberle salvado de sus deudas una y otra vez. La rabia comenzó a calentar mi sangre, desplazando la tristeza. Mi hijo no solo quería mi dinero, quería borrarme. Quería deshacerse de mí como quien tira una bolsa de basura para hacer espacio. Esperé pacientemente durante 2 horas, viendo cómo devoraban la comida, cómo bebían mi vino, cómo se reían en mi sala. A las 11 de la noche, Rogelio hizo una señal para bajar la música. «Amigos, familia», anunció con voz pastosa, «antes de brindar, quiero tener un detalle con la mujer que me dio la vida. Mamá, ¿puedes venir un momento?». Carla vino a buscarme a la cocina, con esa sonrisa de tiburón. «Vamos, Graciela, es tu momento. Pórtate bien». Salí a la luz brillante del salón. Todos me miraron, algunos con lástima, otros con indiferencia. Me sentí pequeña con mi vestido de terciopelo y mis zapatos ortopédicos, pero mantuve la cabeza alta. Rogelio se acercó y me pasó el brazo por los hombros. Olía a whisky caro y a perfume de mujer que no era el de su esposa. «Mamá, sé que te preocupas mucho por el futuro. Por eso, he contratado el mejor seguro médico integral para ti, para que estés protegida siempre. Solo necesito que firmes aquí, ante nuestro amigo el notario, para autorizar los trámites. Es mi regalo de Navidad para ti». Me extendió una pluma Montblanc y el documento. El notario Peralta evitaba mi mirada, fingiendo revisar unos papeles. Tomé el documento. Mis manos ya no temblaban. Saqué mis gafas de lectura del bolsillo de mi vestido, me las puse despacio, tomándome mi tiempo.
El silencio en la sala se hizo denso. A ver, hijo, dije con voz clara. Poder irrevocable de dominio, cesión de derechos de propiedad, autorización de venta. Levanté la vista y miré a Rogelio a los ojos. Esto no es un seguro médico, Rogelio. Esto es una sentencia de muerte para mí. Me estás pidiendo que te regale mi casa y me interne yo sola en un asilo. El murmullo recorrió la sala. La sonrisa de Rogelio se congeló. Mamá, estás confundida. No entiendes los términos legales. Intentó susurrar, apretándome el hombro con fuerza, clavándome los dedos. Entiendo perfectamente que cesión de propiedad significa que me quedo sin techo. Y entiendo que el atardecer no es un spa, es un moridero. Me solté de su agarre y tiré el documento sobre la mesa de centro, tirando un vaso en el proceso. El sonido del cristal roto fue como un disparo. «No voy a firmar», dije fuerte para que todos oyeran, y me da vergüenza que mi propio hijo intente engañarme en la noche del nacimiento de Dios. Rogelio estalló. La máscara de hijo amoroso se rompió en 1000 pedazos, revelando al monstruo desesperado que había debajo. El alcohol y la presión de sus deudas tomaron el control. «¡Ya basta!», gritó, su rostro rojo de ira, con las venas del cuello hinchadas. «Estoy harto de tus dramas, vieja loca. Esta casa se cae a pedazos y tú eres igual. Necesito ese dinero. Tengo gente peligrosa respirándome en la nuca y tú solo piensas en tus malditos tameles». «Rogelio, cálmate», intentó decir alguien, pero él lo empujó. «No me calmo», se volvió hacia mí con los ojos inyectados en sangre. «¿Crees que eres la dueña de todo? No eres nada. Eres una carga. Nadie te soporta, ni siquiera Carla. Si no firmas por las buenas, entonces no te quiero aquí. ¡Lárgate!». Antes de que pudiera reaccionar, me agarró del brazo. No con cariño esta vez, sino con violencia. Me arrastró hacia la puerta principal. Intenté resistirme, pero él era joven y fuerte, y yo era una mujer de 68 años con los huesos cansados. «¡Rogelio, suéltala!», gritó una de las invitadas, horrorizada. «Es mi casa y hago lo que quiero», bramó él. Abrió la puerta principal de par en par. El viento helado de la noche entró de golpe, trayendo copos de nieve. Sin dudarlo, me empujó hacia afuera. Tropecé en el escalón del pórtico y caí de rodillas sobre la nieve fría y húmeda. El dolor en mis rodillas fue agudo, pero el dolor en mi alma era insoportable. Desde el suelo vi a mi hijo parado en el marco de la puerta, iluminado por la luz cálida del interior, pareciendo un demonio. Carla apareció detrás de él, trayendo mi abrigo viejo y mi bolsa de mano. Los arrojó sobre mí, como quien tira sobras a un perro. «¡Ahí tienes tus trapos!», gritó ella. «A ver si el frío te aclara las ideas. No vuelvas hasta que estés lista para firmar». «¡Feliz Navidad, mamá!», escupió Rogelio con sarcasmo venenoso. Y cerró la puerta. El golpe seco de la madera retumbó en la noche. El sonido del cerrojo girando fue el punto final de nuestra relación. Me quedé allí, arrodillada en la nieve, con el frío calando mis huesos a través del terciopelo. La música de Jingle Bells volvió a sonar dentro, amortiguada. Me levanté con dificultad, sacudiéndome la nieve. Mis lágrimas se congelaban en mis mejillas. Miré la ventana del salón. Los veía seguir bebiendo, riendo nerviosamente, tratando de olvidar la escena, tratando de olvidar que habían dejado a una anciana a la intemperie. Hacía frío, mucho frío, pero mientras me ponía el abrigo, sentí algo extraño. No era miedo, ya no. Era una claridad absoluta,
como si el frío hubiera congelado mi corazón para que dejara de sangrar y empezara a calcular. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. Mis dedos estaban entumecidos, pero marqué el número de memoria. «Bueno», contestó una voz ronca al segundo tono. «Mendoza», dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. «Es hora. Activa el protocolo de la herencia y ven por mí. Estoy en la calle». «Voy para allá, Graciela. No te muevas. Llego en 10 minutos». Colgué. Me di la vuelta y miré la casa por última vez. La casa que construimos ladrillo a ladrillo. La casa donde acuné a Rogelio. Me despedí de ella en silencio. «Disfruta tu fiesta, hijo», susurré al viento, «porque es la última que vas a pagar con mi dinero». Unos minutos después, un Bentley negro, largo y elegante, dobló la esquina y se detuvo frente a mí. El chofer bajó corriendo con un paraguas, aunque ya no nevaba tanto, y me abrió la puerta trasera. Dentro estaba Mendoza, mi abogado y el mejor amigo de Lorenzo, con una manta térmica y un termo de café caliente. «¿Estás bien?», preguntó, mirándome con preocupación genuina. «Mejor que nunca, Mendoza», respondí, aceptando el café. «Solo tengo frío por fuera. Por dentro estoy ardiendo. Vamos al hotel. Mañana tenemos mucho trabajo». El auto arrancó, alejándose de la casa donde mi hijo brindaba por mi supuesta derrota, sin saber que acababa de brindar por su propia ruina. Pasé los siguientes 3 días en la suite presidencial del Hotel Ritz-Carlton, un edificio que, irónicamente, pertenecía a una de las sociedades anónimas que mi esposo había fundado. Nadie lo sabía. Para el mundo, Lorenzo había sido un ferretero exitoso que dejó unos ahorros decentes. Para mí y para Mendoza, Lorenzo había sido un genio inmobiliario que compró terrenos pantanosos hace 40 años que hoy eran el corazón financiero de la ciudad. Durante esos 3 días apagué mi teléfono. Me dediqué a recomponerme. Fui al spa, me teñí el cabello, me compré ropa nueva. No ropa de abuelita, sino trajes de sastre, seda y lana de alta calidad. Me miré al espejo y vi a doña Graciela, la matriarca, la mujer que había administrado las cuentas de Lorenzo en las sombras durante décadas. La mujer que había fingido ser una simple ama de casa para no herir el ego frágil de su hijo. ¡Qué error tan grande había sido ese! Protegerlo de la realidad solo había creado un parásito. Mientras tanto, mis espías me informaban. El cerrajero que fue a cambiar la cerradura de mi casa llamó a Mendoza, quien administraba legalmente la propiedad, reportando un intento de acceso no autorizado. Mendoza simplemente le dijo: déjelos que cambien la chapa, que se sientan seguros unos días más. El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, decidimos que era el momento. Rogelio había recibido una citación formal. El cebo era perfecto. Lectura de cláusulas adicionales del testamento de don Lorenzo. Rogelio, en su ignorancia y avaricia, pensó que quizás había algún seguro de vida olvidado o una cuenta bancaria que había pasado por alto. No se imaginaba la magnitud de lo que se le venía encima. La cita era a las 10 de la mañana en el despacho de Mendoza, en el piso 40 de la Torre Reforma. Llegué 15 minutos antes. Me senté en el sillón principal, de espaldas al ventanal que daba a toda la ciudad. Mendoza se sentó a mi lado, con una pila de carpetas azules frente a él. A las 10 en punto, entraron. Rogelio lucía fatal. Tenía la misma ropa de hace días, arrugada. Se notaba que la resaca de la Navidad y la ansiedad de no saber dónde estaba yo, o si estaba muerta, le habían pasado factura. Carla, por el contrario, venía con gafas de sol oscuras y un bolso de marca falsa, masticando chicle con nerviosismo.
Cuando me vieron, se detuvieron en seco. ¿Mamá? Rogelio parpadeó, confundido. No me reconocía. Yo llevaba un traje gris perla, el cabello peinado hacia atrás de forma elegante y una postura erguida. No había rastro de la anciana temblorosa de la cocina. Siéntense, dije. No fue una invitación, fue una orden. Mi voz sonó autoritaria, seca. ¿Qué significa esto?, chilló Carla, quitándose las gafas. Te hemos estado buscando. Pensamos que te habías muerto en una zanja. Rogelio estaba preocupado. Bueno, preocupado por los trámites. Cállate, Carla, dijo Mendoza sin alzar la voz. Siéntense y escuchen. Tenemos poco tiempo y doña Graciela tiene una agenda apretada. Rogelio se dejó caer en la silla, mirándome como si fuera un fantasma. ¿Agenda apretada? Mamá, ¿de qué hablas? ¿Qué es todo esto? Mendoza abrió la primera carpeta. Rogelio, tú siempre creíste que tu padre te dejó solo la casa de la Roma y una pequeña cuenta de ahorros que ya te gastaste hace años. La realidad es muy distinta. Tu padre, don Lorenzo, creó un fideicomiso maestro. La casa y todos los demás activos están dentro de ese fideicomiso. ¿Qué otros activos?, preguntó Rogelio, inclinándose hacia adelante, el brillo de la codicia volviendo a sus ojos. ¿Hay más dinero? Mucho más, respondió Mendoza. El fideicomiso incluye 5 edificios de oficinas en Santa Fe, 2 centros comerciales en el Estado de México y una cartera de inversiones en la Bolsa de Valores. El valor neto actual de los activos bajo el control de tu madre es de aproximadamente $33 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar la respiración entrecortada de Rogelio. Carla se sacó el chicle de la boca y lo sostuvo en la mano, con la boca abierta. ¿$33 millones? Tartamudeó Rogelio. ¿Dólares? Sí, y tú eras el beneficiario secundario, continuó Mendoza, recalcando el eras. El testamento estipula que al cumplir tú los 40 años, o al fallecer tu madre, recibirías el control del 50% de los activos. Pero Mendoza hizo una pausa dramática, sacando una hoja específica. Hay una cláusula de conducta, la cláusula de indignidad. ¿Qué es eso?, preguntó Carla, pálida como un papel. Significa, intervine yo, mirándolos fijamente, que si el beneficiario demuestra crueldad, abandono, intento de fraude o violencia contra la administradora principal, que soy yo, pierde todo derecho, automáticamente. Rogelio se rió, una risa nerviosa y quebrada. Vamos, mamá, deja el teatro. ¿Crueldad? ¿Violencia? Solo fue una discusión familiar. Te fuiste porque quisiste. No puedes probar nada. Soy tu hijo, tu único hijo. No me harías esto. Mendoza presionó un botón en su computadora portátil y giró la pantalla hacia ellos. Era el video de la cámara de seguridad del pórtico. La imagen era nítida, en alta definición. Se veía a Rogelio arrastrándome, se veía cómo me empujaba, se veía a Carla tirándome el abrigo. Y lo más importante, el audio era cristalino. «Lárgate, vieja inútil, esta casa se vende mañana». Rogelio se puso blanco. Carla empezó a temblar. «Y hay más», dije, sacando una grabadora de mi bolso. Le di play. Se escuchó la voz de Rogelio hablando con Peralta. Ya está medio senil. ¿Firma hoy o la interno? Fraude, coacción, abandono de persona mayor y violencia doméstica, enumeró Mendoza. Con estas pruebas, Rogelio, no solo te quitó la herencia, podría meterte en la cárcel ahora mismo. Tienes suerte de que tu madre tenga más piedad que tú. Rogelio se levantó de golpe, con las lágrimas brotando de sus ojos.
Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de un niño mimado que ve cómo le quitan su juguete. «No puedes hacerme esto. Tengo deudas, mamá. Me van a matar. Debo 2 millones a unos tipos muy pesados. Si no les pago con la venta de la casa, estoy muerto». «Ese es tu problema», dije, sintiendo una punzada de dolor en el pecho, pero manteniéndome firme. «Te di educación, te di oportunidades, te di amor. Y tú me diste desprecio, me trataste como basura en mi propia casa». «¡Pero es mi casa!», gritó él. «No», corrigió Mendoza, «la casa de la colonia Roma es propiedad de la Fundación Graciela para el Adulto Mayor. La transferencia se completó hace una semana. Legalmente, ustedes dos están invadiendo una propiedad privada». «¿Qué?», chilló Carla. «Tienen hasta las 6 de la tarde de hoy para sacar sus cosas personales», continuó Mendoza. «A las 6:01 cambiaré las cerraduras y pondré seguridad privada. Todo lo que quede dentro será donado. Y Rogelio, la tarjeta de crédito Black que usas, la que está a nombre de la empresa, ha sido cancelada esta mañana». Rogelio cayó de rodillas. Literalmente, se desplomó sobre la alfombra cara del despacho, agarrándose la cabeza. «Mamá, por favor, perdóname. Estaba borracho. Estaba estresado. Te quiero, mamita. Eres mi vida. No me hagas esto. Carla me obligó. Ella me metió ideas en la cabeza». Carla saltó como una gata acorralada. «¿Yo? Eres un cobarde poco hombre. Tú me dijiste que tu madre era una vieja tonta con dinero escondido bajo el colchón, no una magnate. Me mentiste. Me dijiste que eras rico». «Tú gastaste todo en bolsas y viajes», le gritó él. «¡Basta!», golpeé el escritorio con la palma de la mano. «¡Basta los dos! ¡Me dan vergüenza!». Me puse de pie y caminé hacia el ventanal, dándoles la espalda. «La decisión está tomada. He firmado la disolución de tu fideicomiso, Rogelio. No verás un centavo de los 33 millones. Todo pasará a la fundación cuando yo muera. Ahora, lárguense de mi vista antes de que llame a la policía por allanamiento». «Mamá», gimió Rogelio. «No tengo hijo», dije suavemente, mirando el horizonte de la ciudad. «El hijo que tuve murió la noche de Navidad, congelado en la nieve. Tú eres solo un extraño que se le parece». Escuché los pasos de Mendoza guiándolos hacia la salida. Escuché los insultos de Carla hacia Rogelio. Escuché el llanto patético de él. Y cuando la puerta se cerró, me permití llorar. Solo una lágrima. Una lágrima por el niño que hacía tamales conmigo, que ya no existía. Luego me sequé la cara. Tenía mucho trabajo que hacer. Tenía 33 millones de razones para empezar a vivir de nuevo. Las semanas siguientes fueron una vorágine de actividad, pero de la buena. Por primera vez en años, yo tenía el control absoluto de mi vida. Supervisé personalmente el desalojo de Rogelio y Carla. Fue triste ver cómo sacaban sus cajas llenas de ropa de marca y aparatos electrónicos inútiles, mientras dejaban atrás los álbumes de fotos familiares sin siquiera mirarlos. Eso me confirmó que había tomado la decisión correcta. Carla cumplió su amenaza casi de inmediato. Apenas 2 días después de que se cortara el flujo de dinero y les quitaran la casa, solicitó el divorcio. Al parecer, su amor eterno por Rogelio no pudo sobrevivir a la perspectiva de vivir en un departamento rentado de una habitación en una zona popular. Se fue con un entrenador personal que había conocido en el gimnasio, llevándose lo poco de valor que pudo esconder en sus maletas. Rogelio, por su parte, tocó fondo. Los acreedores de los que hablaba eran reales. Tuve que intervenir, no dándole el dinero a él, sino a través de Mendoza. Pagué la deuda de juego de 2 millones de pesos directamente a los prestamistas, bajo la condición de que dejaran a mi hijo en paz.
Fue el último cheque que firmé por él. Le dejé una nota. Esta es tu vida. Te la acabo de comprar de vuelta. Ahora es tuya. Haz con ella lo que quieras, pero no esperes que te financie el estilo de vida. Estás en cero. 6 meses después, la casona de la Roma había cambiado. Ya no era un mausoleo de recuerdos tristes. Ahora era la sede de la Fundación Graciela. La planta baja, donde yo había sido relegada, se había convertido en un comedor comunitario para ancianos que vivían solos. La sala donde Rogelio me había humillado era ahora un salón de actividades donde se daban clases de baile, tejido y tecnología para la tercera edad. La risa y la música alegre, boleros y danzón, llenaban las paredes. Yo vivía en un penthouse luminoso cerca de Polanco, pero pasaba mis días en la fundación. Me sentía útil, me sentía viva. Mis amigos ya no eran sombras del pasado, sino gente real con la que compartía historias y café. Un martes por la tarde, mientras salía de una reunión con los administradores de mis edificios, decidí caminar un poco. Pasé por una cafetería de cadena, de esas donde venden café rápido y sándwiches. Me detuve en seco. A través del cristal vi a un hombre limpiando una mesa. Llevaba un uniforme verde y un delantal manchado de café. Tenía el cabello un poco más largo y desalineado, y había perdido peso. Se veía cansado. Era Rogelio. Mi corazón de madre dio un vuelco. Quise entrar. Quise decirle, ven hijo, vuelve a casa, te perdono, te doy todo. Era el instinto natural, la programación biológica de proteger a la cría. Pero me detuve. Lo observé. Estaba limpiando con ahínco. Una clienta se quejó de que su café estaba frío. Rogelio, el mismo Rogelio que gritaba a los meseros si el vino no estaba a temperatura perfecta, bajó la cabeza, pidió disculpas humildemente y fue a prepararle otro. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: humildad. Y tal vez, solo tal vez, un poco de dignidad ganada con el sudor de su frente. Mendoza, que caminaba a mi lado, notó mi mirada. ¿Quieres entrar, Graciela?, preguntó suavemente. Me quedé mirando unos segundos más. Vi cómo Rogelio contaba sus propinas y las guardaba con cuidado en su bolsillo, sonriendo levemente al ver que había tenido un buen turno. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero real, no la sonrisa arrogante del niño de oro. No, dije, apartando la vista. Si entro ahora, le arruino el progreso. Tiene que aprender que el dinero cuesta, que el respeto se gana y que la vida no regala nada. Es duro, dijo Mendoza. Lo más duro que he hecho en mi vida, admití, con la garganta cerrada. Pero es la única forma de salvarlo. Si le doy dinero ahora, lo condeno a ser un inútil para siempre. Dejémoslo. Quizás, en un par de años, si sigue así, quizás lo invite a un café. Caminamos alejándonos de la cafetería. El sol se estaba poniendo sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Respiré hondo. El aire olía a ciudad, a escape de autos y a tacos de pastor, pero para mí olía a libertad. Había recuperado mi fortuna, sí, pero más importante aún, había recuperado mi dignidad. Había enseñado a mi hijo la lección que debí enseñarle hace décadas. Y aunque la cena de Navidad había sido fría y amarga, el banquete de la vida que tenía ahora frente a mí era cálido y abundante. Saqué mi teléfono y miré la foto de fondo de pantalla. Era una foto vieja de Lorenzo y yo, jóvenes y pobres, riendo frente a nuestra primera ferretería. «Lo logramos, viejo», susurré. «Tarde, pero lo logramos».
Y con paso firme, doña Graciela, la millonaria invisible, siguió caminando hacia su futuro, sabiendo que la verdadera riqueza no estaba en los 33 millones, sino en la capacidad de levantarse de la nieve y seguir adelante.